Hoy vamos a realizar la simulación de un oscilador tipo RC, puente de Wien, para obtener una señal a una frecuencia determinada. De hecho, el ejercicio que vamos a simular en el LT-SPICE va a ser diseñar un oscilador tipo puente de Wien, de tal manera que genere una frecuencia de oscilación de 90 kHz. El circuito que vamos a implementar es el que vemos en la figura, donde podemos identificar la parte de la ganancia A mediante un circuito no inversor. Y la parte de la ganancia beta, que es la de retroalimentación, tenemos una resistencia y un condensador en serie con una resistencia y un condensador en paralelo. Aplicando los criterios de Barkhausen sobre osciladores, determinamos que la frecuencia está en función de 1 sobre 2pi RC. Si se usa un condensador impuesto, un valor cualquiera, en este caso un nanofaradio, entonces podríamos calcular la resistencia y nos daría un valor de 1768,38 ohmios. Yo podría también imponerme en este caso la resistencia y calcular el condensador. Sin embargo, por aspectos de diseño es mucho más fácil imponernos el condensador, un valor fijo, y tratar de calcular la resistencia, que es un valor que es más fácil obtenerlo con los dispositivos electrónicos que disponemos. Teniendo en cuenta el segundo criterio de Barkhausen, se establece que el módulo de la ganancia de lazo debe ser igual a 1. Para poder hacer esto, una vez que tenemos las fórmulas, el criterio para este puente de Wien nos establece que la relación de la ganancia de la parte A debería ser 3. Es decir, para que esto se cumpla, R2, que es la R de retroalimentación en la parte de la ganancia, debe ser igual a 2 veces R1. Si seguimos con el diseño, podríamos verificar que si R, tomemos un valor de 1K, entonces R2 es 2K. Así de sencillo se podría calcular. Sin embargo, como aspectos de diseño, la teoría nos recomienda que para poder mantener las oscilaciones, nosotros tendríamos que escoger un valor de R2 más un 5 a 10% adicional. Esto para garantizar las oscilaciones. Ahora pasamos a LT-SPICE y podemos ver que tengo ya el circuito que estábamos trabajando en los cálculos. Si podemos ver en la parte inferior, logramos ver las resistencias calculadas con 1768,78, los condensadores que nos impusimos de 1 nano. En la parte de la ganancia del amplificador operacional en una configuración inversora, vemos la relación de las resistencias de 2 a 1, como nos dice la teoría. Sin embargo, todavía no hemos puesto este factor de un más 5 o un 10%. El objetivo de esto es verificar qué pasa si yo no pongo los valores, y con eso voy a simular. Si simulo en este momento, voy a encontrar que la salida de este se da de esta manera. Es decir, empieza a oscilar, pero debido a que no mantenemos la relación de resistencias que permita la continuidad de las oscilaciones, estas se pierden a lo largo del tiempo. Este factor lo podemos corregir una vez que vayamos haciendo las diferentes cosas, ¿no es cierto? Es decir, modifiquemos el valor de la resistencia para que se cumplan los criterios de Barkhausen, el segundo en particular, más un porcentaje mayor. Ahora veamos qué pasa si le ponemos un 5%, es decir, unos 100 ohmios más a este valor de la resistencia, es decir, que ahora quede 2.1K. Si volvemos a simular, nos encontramos con este aspecto. Es decir, las oscilaciones empiezan a darse, sin embargo, todavía no se pueden mantener en el tiempo y llegan a perderse. Esto quiere decir que necesitaríamos aumentar un poco más nuestro valor de la resistencia. Entonces vamos a ver con un 10%, es decir, que nos queden 2.2K, a ver qué es lo que sucede. Y al simular esta, encontramos que efectivamente las oscilaciones se empiezan a realizar y se estabilizan en un momento. Si hacemos un zoom en esta parte de aquí, podremos ver cómo la señal empieza a generarse a estabilizarse en un voltaje. Ahora, la pregunta es, ¿y esta es la frecuencia que nosotros estamos queriendo obtener? Es decir, esos 90K. Entonces nosotros podemos medir esto en función de las herramientas que tenemos aquí. Por ejemplo, podríamos utilizar la parte de los cursores y medir entre un pico. Podríamos medir, no sé, ahí por ejemplo, y poner el valor que tenga esa posición en el tiempo.
o podríamos poner un segundo pico acá para ver cuánto tiene esa posición en este momento. Y eso nos daría la diferencia entre tiempo de la señal para que nosotros podamos calcular la frecuencia. Más o menos entre las dos frecuencias que nos están dando, la una está en 582 y la otra como en 500 o algo más. Y eso nos da una frecuencia en sí de 59.8K, es decir, casi 60, 59.81 kilohercios. ¿Sí? Esa es la frecuencia que tenemos nosotros en este momento. No es la que estamos calculando o la que esperamos calcular o encontrar con la simulación. Pero, ¿esto a qué se debe? ¿Esto es un error o es algún factor? Otra manera que ustedes tienen de verificar si la frecuencia es la que decimos es utilizar la transformada rápida de Fourier. Entonces podemos activarla y verificar qué es lo que está pasando con mi señal. En este caso nos da esta relación de la frecuencia que puedo tener y voy a verificar ese pico, el valor de ese pico. Entonces el valor de ese pico, pongo mi cursor en este momento y llego al pico máximo que está aquí. Vamos a ponerle el valor aquí y nos dice que estamos trabajando una frecuencia de 59.399 kHz. Es otra manera que tenemos para verificar estos aspectos. Ahora, como decíamos, ¿cuál es el inconveniente? ¿Por qué nosotros no podemos verificar estos valores como lo estábamos calculando? Esto se debe a un factor importante que suele ser el error que muchas veces muchos de nosotros cometemos al simular. Es el uso del amplificador operacional. En este caso estamos trabajando con el LM741. Es un amplificador operacional de propósito general, pero su ancho de banda está limitado. De hecho, con pruebas empíricas que se han hecho anteriormente en las simulaciones y en la parte real, el M741 al ser retroalimentado, su ancho de banda llega más o menos entre los 56 y 60K. Es por eso que la frecuencia que nos está dando está muy cerca de ese valor. ¿Cómo podemos arreglar esto? Pues fácilmente cambiamos el amplificador operacional por uno que tenga un ancho de banda algo mayor. Podría ser este en particular, el LT8616. Podría ser cualquier otro, pero por el momento vamos a simular con este. Intercambiamos los amplificadores operacionales. Este tiene un ancho de banda un poco mayor que lo que es el L741 y vendría a funcionar bastante bien. Y eso es lo que vamos a verificar ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos a simular y verificamos. Nuestra señal ahora sigue oscilando. De hecho, vemos que la amplitud es mayor. Y si verificamos exactamente esta parte de las oscilaciones, podemos ver, bueno, hagámosle un poquito más grande para verlo. Vamos a notar que en este rango tenemos el inicio de las oscilaciones y vemos que se estabiliza a una cierta frecuencia determinada. Entonces ahora lo que podemos hacer es verificar si esta señal tiene la frecuencia en la que estamos buscando. Una forma rápida, como habíamos visto, era aplicación de la FFT o la transformada rápida de Fourier para ver la frecuencia en la que está. Si hacemos esto, nos encontramos que la tenemos aquí, la gráfica. Hagamos un zoom solo en la parte de la gráfica que necesitamos. Vamos a hacerlo un poquito más amplio para poder ver de una mejor manera. Y vemos que está bastante cerca de lo que son los 90K. Ahora ponemos un cursor y el cursor nos va a decir que tal como estamos funcionando ahorita, estamos alrededor de 88,04 kilohercios. Si ahorita dibujamos y ponemos el cursor, vamos a ver que está en los 88,04 kilohercios. Estamos muy cerca de la frecuencia que estábamos intentando verificar. Ahora, ¿por qué se debe esta diferencia? Esta diferencia puede ser debido a varios factores y la podemos corregir modificando los valores de las resistencias de la parte de retroalimentación. Las dos resistencias deberían cambiar al mismo tiempo para que el efecto se produzca. Es una forma de compensar esta frecuencia, pero como vemos está muy cerca del valor que nosotros hemos querido calcular.
¿Qué debemos tener en cuenta entonces para los osciladores de tipo RC, en este caso con puente de Wayne? Primero, verificar que la relación de las resistencias en la parte de la ganancia amplificadora cumplan la relación que veíamos, ¿no?, del segundo criterio de Barkhausen, más entre un 5 a un 10%. Y por otro lado, verificar que el amplificador operacional sea el que nos puede servir según la frecuencia a la que queremos trabajar.